Nosotros decidimos que había que explorar otras formas de hacer internacionalización y nos pareció que este tipo de laboratorios era una forma muy válida para hacer internacionalización de la universidad. Hemos convocado a 5 universidades iberoamericanas, universidades públicas, para desarrollar 5 soluciones de inteligencia artificial centradas en los desafíos que tiene la propia universidad. Fuimos a Buenos Aires, las 5 universidades, estuvimos durante una semana prototipando esas soluciones de inteligencia artificial y ahora estamos aquí en España, en A Coruña, trabajando en el desarrollo de los pilotos que van a tener que implementar esas universidades durante 3 meses para validar la eficiencia de esas soluciones desarrolladas. Estamos liderando un proyecto que se llama Ayuda, que está enfocado en accesibilidad, en permitir que diversos mecanismos docentes puedan ser accesibles y traducidos de manera rápida a todo tipo de idioma. El proyecto que presenta la Universidad de Buenos Aires se llama Areteia y busca pensar la evaluación de los estudiantes y dar un apoyo para que los profesores puedan pensar en instrumentos de evaluación teniendo en cuenta diversidad de modos de evaluar a los estudiantes. El proyecto surge de la cada vez mayor carga asociada a la revisión de documentación según normativas y lo que pretende es reducir y hacer más fácil pues esa labor tanto para docentes como para responsables acadêmicos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ela vai prototipar e vai implementar 2 projetos, né? O primeiro é o Cidade Social, que é um aplicativo em que tanto os estudantes quanto o público externo vai receber as informações do que está acontecendo na universidade. O segundo aplicativo se chama Ayuda, ajuda, né? E é um aplicativo voltado para acessibilidade. A idea é que antes do 31 de agosto estes proxectos sexan pilotados nas 5 universidades. Las soluciones de inteligencia artificial que se han desarrollado lo que buscan es, primero que nada, estar centradas en las personas y sobre todo buscan algo que para las universidades públicas es muy importante, que es la soberanía tecnológica. El fin último es garantizar la calidad de la enseñanza y de todo el proceso que se hace en la universidad. A coisa mais interessante é a gente perceber a capacidade de cooperação internacional. Trabajar de manera colaborativa, el pensar de manera conjunta cómo podemos mejorar la gestión y resolver distintos problemas que tenemos como universidades. El trabajo interdisciplinario que eso genera con perfiles diferentes, con universidades distintas, buscando consensos y acuerdos, es una experiencia absolutamente rica. Bienvenidos de nuevo otra vez y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, porque además estoy seguro que está siéndolo ya una forma de estrechar lazos y puentes en muchas otras facetas también de común interés para todas nuestras universidades.